Saludamos a toda nuestra audiencia, muy buenas tardes. Agradecemos su presencia en esta última sesión de los Gela Talks. Hoy vamos a tener la presencia del señor Gustavo Navarro, quien estará a cargo de la disertación, y en la moderación nos estará acompañando el señor Álvaro Ríos, quien es el socio director de la consultora. Les pedimos por favor que puedan mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados para que podamos todos escuchar la presentación sin ninguna interrupción. Gracias a todos por participar y adelante, don Álvaro. Muy buenas tardes. Bueno, gracias, Lisette, por organizar y por haber trabajado todas estas presentaciones a lo largo de casi 3 semanas de los Gela Talks. Hoy nos toca cerrar con broche de oro con uno de nuestros más activos directores en Perú, que nos va a hablar pues de varias cosas que han estado aconteciendo en los últimos 3, 4 meses en Perú, la paralización de Petrotal, la producción, la toma de los oleoductos, la demanda, la oferta, y también cómo anda la situación del gas natural, porque sabemos que una distribuidora creo que ha abandonado el Perú, ha dejado la masificación del gas. Bueno, con esa introducción, Gustavo, te cedemos la palabra para que ojalá nos des al final unos 10 minutos de preguntas y respuestas al final. Sé que tienen una presentación excelente, la he visto, entonces adelante, Gustavo, y estamos atentos a tu presentación. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes o buenas noches en algunos casos. Tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes. Quienes estamos en el Perú podemos asegurar que jamás nos aburrimos. Aquí pasan muchas cosas de manera simultánea y eso nos tiene tremendamente ocupados. Bien. Gustavo, solamente sí. para hacerlo ameno, en Argentina pasa todo y no pasa nada al mismo tiempo. Puedo asegurar que aquí sí pasan cosas. Bueno, es verdad. Okay. El título de esta presentación es La energía, la economía y la política en tiempos de pandemia en el Perú. Adelante, por favor. Y el contenido es, primero, una visión general del contexto energético del Perú, la evolución del cobre, las últimas cifras cerrando septiembre, el impacto económico y las perspectivas en el área económica, la evolución de la oferta y demanda de energía, tanto en petróleo, gas natural y electricidad, el escenario político y lo movido que está ese escenario, y finalmente conclusiones de todo el contenido de la charla en general. ¿Cambio? Adelante, adelante. El Perú es un país mega diverso en todos los sentidos. En su aspecto geográfico tenemos desde la costa, con desiertos muy áridos, las sierras con cumbres nevadas y nieves perpetuas, 3 cordilleras que cruzan el territorio, la selva amazónica y el mar, ¿no? 4 áreas geográficas completamente diferentes, que nos dan una variedad enorme de climas, de microclimas, y eso genera una diversidad biológica grande en aspectos zoológicos y botánicos. El país tiene también una diversidad cultural enorme, hay culturas muy antiguas y comunidades indígenas, especialmente en la selva y en la sierra, ¿no? que mantienen su cultura ancestral. Hay una diversidad gastronómica excepcionalmente rica en el Perú y hay muchos recursos naturales. El Perú es un país que destaca en el mundo por los recursos minerales, por ejemplo. Y además tiene una amplia variedad y cantidad de recursos energéticos, que es algo de lo que nos vamos a ocupar con mayor detalle. ¿Cambio? Adelante. Cambio. Ya, en el tema de los hidrocarburos, el Perú es un país que tiene 18 cuencas sedimentarias, pero de las cuales solo 5 se encuentran en actual explotación. Y en verdad solamente una, la cuenca de Talara, es una cuenca que ha tenido una explotación madura, avanzada durante más de 150 años. Las otras cuencas tienen un nivel de explotación incipiente. Y muchas cuencas no tienen estudios suficientes. No sé por qué al final lo han cambiado a Juan. Cambio. Adelante, Lisette. Tenemos también un potencial importante de energías no convencionales y renovables de bajo costo. Hay vientos importantes que pueden ser aprovechados y de hecho ya hay algunos parques eólicos instalados en el norte
y en el sur del país. Hay una primera estimación de 22.000 megavatios, tanto offshore como onshore, que pueden ser aprovechados. Y un recurso muy, muy intenso y muy importante es la energía solar, especialmente en el sur. A nivel mundial está identificado el sur del Perú y el norte de Chile como áreas especialmente importantes para aprovechar la energía del sol, ¿no? Y está marcada en esta zona. ¿Cambio? La geotermia, hablando del mediano y largo plazo, también hay otros recursos. En el país hay muchos volcanes, especialmente en el sur, y hay aguas termales en gran parte del territorio. Entonces, hay una energía geotérmica que seguramente en el futuro podrá también aprovecharse. Y también hay uranio, que permitiría en algún momento ir hacia la energía nuclear, ¿no? En ambos casos, estos proyectos necesitan hoy todavía apoyo económico, en el caso de la geotermia, o mayores niveles de aceptación en el caso nuclear, ¿no? ¿Cambio? También hay la posibilidad de aprovechar los recursos de la energía del agua. La energía hídrica es hoy día una fuente importante de energía para la electricidad, y tenemos 3 cordilleras que cruzan el territorio de norte a sur, y eso genera caídas de agua importantes, y además en la selva amazónica hay volúmenes importantes que por volumen, más que por diferencial de altura, también pueden generar importante energía eléctrica. Se estima que tenemos un potencial del orden de 70.000 megavatios con los recursos hídricos de las corrientes de agua, ¿no? Y más adelante en el futuro, también la energía mareomotriz. Tenemos una costa muy extensa, 2.200 kilómetros de costa, que seguramente cuando se pueda aprovechar ese tipo de energía en forma competitiva, también nos podrá permitir una alternativa adicional. ¿Cambio? Ahora vamos a entrar a lo que ha significado el COVID-19 en el Perú. Algunas cifras al cierre de septiembre, son cifras muy recientes. La cantidad de muestras hechas, las pruebas efectuadas a la población es casi 4 millones de pruebas. El 79% fue negativo, el 21% dio positivo, y de este 21%, el 84% ha superado la enfermedad y fueron dados de alta, 690.000 personas. El 12% están en condición de activos, 95.000, y el 4% lamentablemente no se resistieron a la enfermedad y murieron. 32.500 personas fueron las que a la fecha han fallecido oficialmente en el Perú. La letalidad casi 4%, ¿no? La mayor parte de casos están concentrados en Lima y Callao. Y esa estadística no está propiamente al 30 de septiembre, es un poco más antigua, pero es que es una medición internacional donde el Perú estaba en el 6º lugar en el mundo por el número de casos positivos, y siendo un país que tiene mucho menos habitantes que los países que están más atrás. Y esto explica lo que la siguiente lámina pone en relieve. Cambio, por favor. No, hay una lámina adicional. Bueno, ya. La lámina que no ha pasado es una lámina que muestra que el Perú tuvo el triste privilegio de ser el país con mayor cantidad de muertos por 100.000 habitantes en el mundo, y bastante por encima del resto de países, ¿no? Esto ha sido destacado por la prensa internacional en las semanas pasadas. Y un poco la secuencia de casos empezó el 6 de marzo con el primer caso detectado, que fue un viajero que llegó de Europa vía aérea. El 15 de marzo se inició el estado de emergencia con una disposición de una cuarentena obligatoria muy estricta, y esa cuarentena es calificada también como la cuarentena más estricta y prolongada del mundo. Hemos tenido varios meses de una cuarentena muy, muy fuerte, prácticamente a nivel nacional, y recién en julio es que empezó a reducirse un poco el alcance de la cuarentena, dejando algunas regiones del país en una situación menos exigente, pero con una inmovilización nocturna para todo el país, ¿no? Y también los domingos, todo el país inmovilizado. Esto recién se está empezando a flexibilizar, ¿no?
y en el medio de esta situación de parálisis completa de la economía, de una serie de actividades, dejando solamente con autorización de operación a los servicios básicos y algunas actividades que poco a poco fueron autorizadas, se dieron alguna serie de apoyos económicos como bonos en general para la población vulnerable, préstamos con garantía del Estado para que las empresas puedan seguir manejando su planilla de pagos o en algunos casos autorizarlos a suspensión perfecta de labores para trabajadores que no iban a trabajar, pero que tampoco querían el Estado que sean despedidos de las empresas. O sea, una serie de medidas que se tomaron y también que se hicieron gestiones para tener acceso a las vacunas que se estaban trabajando, ¿no? Todo esto fue posible porque el Perú llegó a esta situación con una fortaleza muy grande de sus ahorros en reservas. Las reservas internacionales estaban por encima de 60.000 millones de dólares antes que se genere esta situación. ¿Cambio? ¿Cambio? Estos son algunos de los récords peruanos de triste recordación. Este es en particular al que me refería hace un momento. Como ven, esto fue destacado en la prensa internacional. El Perú se convirtió en el país con mayor mortalidad del mundo, ¿no? En ese momento 28.000 muertos y realmente bastante por encima de todo el resto de países, ¿no? Y esto fue muy destacado en la prensa. Regresemos a la lámina anterior, que no la habíamos visto. ¿Cambio? Ya. Otro récord, este ya lo hemos comentado, es que Perú también tuvo la peor caída del Producto Bruto Interno. Eso fue en el segundo trimestre. 30, algunos de 30 y 40%, realmente en realidad es 30 y pico por ciento. Una cifra realmente terrible, muy por encima de lo que ha pasado en países vecinos y en otros países que han tenido también parte de su economía paralizada. Esto también es un récord, ¿no? Y otro récord también extraño que yo hasta ahora no tengo ninguna explicación, hemos estado haciendo el seguimiento de lo que ha pasado en otros países, especialmente Gela Talks, por ejemplo, nos permitió conocer en la región cuál era el efecto por género del COVID-19, y era más o menos parejo, pero por alguna extraña razón en el Perú tenemos 70% de hombres y 30% de mujeres que han sido afectadas, digamos, a nivel de muertes por el COVID-19, ¿no? Esto también es otra situación que llama la atención y que es muy diferente a lo que ha venido pasando en el resto del mundo. O sea, si debemos señalar los récords negativos, en primer lugar, el peor índice de fallecidos por 100.000 habitantes, la peor caída del Producto Bruto Interno, la mayor diferencia por género y una de las cuarentenas más estrictas y prolongadas, del 15 de marzo al 31 de julio, ¿no? Una cuarentena muy, muy fuerte. Paralizó la economía. ¿Cambio? Adelante. Ya. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a esta situación? En primer lugar, un sistema de salud precario que fue desatendido por muchos años y una parte importante, especialmente en la costa del Perú, el clima es muy benigno. Las diferencias de temperatura son mínimas y eso hace que los rigores, digamos, del clima de alguna manera protegen a la población de problemas de salud extremos. Y quizá esa sería la explicación de por qué durante tantos años no se fortalecieron los sistemas de salud. Entonces, cuando llegó esta pandemia, en prácticamente todo el país había falencia de sistemas de salud que sean capaces de enfrentar una situación de crisis de esta naturaleza. La cantidad de camas, de sistemas de emergencia, de UCIs, la cantidad de equipos para respiración asistida, la cantidad de equipos de oxígeno era absolutamente mínima en relación a la población, ¿no? Y todo esto terminó de alguna manera reflejándose en lo dramático de las cifras que hemos visto anteriormente.
También contribuyó un elevado grado de informalidad y falta de recursos en diferentes niveles de gobierno. Y este tema de la informalidad lleva también al incumplimiento de restricciones. En muchos casos, dispuesta la condición de aislamiento social, del uso obligatorio de la mascarilla, pues en algunos lugares, especialmente en mercados, esta situación no se cumplió con todo el cuidado del caso y generó contagios masivos, ¿no? Hay también quienes dicen que este número alto de cifras de mortalidad se debe a que en el Perú se han transparentado las cifras reales de muertos, lo que en otros países no ha sucedido. La verdad que esto es un tema muy discutible, pero la realidad es que sí hemos tenido una situación grave del embate de esta pandemia en nuestros sistemas de salud. ¿Cambio? Ahora veamos cuál es el impacto económico de esto. Hay varias, digamos, estimados del efecto ya promedio en la actividad económica en este año, y la mayoría coinciden en que vamos a estar probablemente entre 12 y 13% de contracción promedio año del Producto Bruto Interno. Pero también se habla de que así como caímos fuertemente, el país va a tener un efecto de rebote muy grande. Y más adelante vamos a ver cifras y comentarios muy calificados que hablan de esto. ¿Por qué? Porque el país tiene una economía que en gran medida maneja cierta informalidad y esa informalidad hace que en la práctica se mueva muy rápido. Y por esa razón se está proyectando un crecimiento superior al 7%, como lo vamos a ver más adelante. Y se dice que después del ajuste que se estaría registrando el año 2021, la economía va a continuar creciendo en los siguientes años, ¿no? Que aquí hay, digamos, al ritmo anterior, porque este es un ritmo muy fuerte, pero sería, digamos, al 4% que ha venido en promedio creciendo en los últimos años. Es cierto también que hay una fortaleza importante, y es que en los últimos 20 años el Perú lideró el crecimiento económico latinoamericano y además un tipo de cambio muy estable, y en gran medida porque aquí se maneja una economía libre. No hay control de cambio, no hay control de precios, los precios son libres. Básicamente se maneja la competitividad como el motor central de la economía. Y la economía peruana es una economía libre que funciona según las reglas del mercado. Esa es quizá la mejor fortaleza y que nos permite ser optimistas hacia el futuro. ¿Cambio? Aquí otra vez las cifras del crecimiento del PBI comparando entre la crisis del 2009 y la crisis del COVID, ¿no? La crisis del COVID ha sido bastante más fuerte, que es la roja, en la mayoría de países, en todos los países en verdad, y en el Perú muchísimo más. En la crisis del 2009, 2008-2009, el Perú, a diferencia de la mayoría de países del mundo, no redujo su economía. Creció poquito, pero creció. Sin embargo, en esta ocasión sí la caída es bastante fuerte, ¿no? Por todas las razones que hemos comentado. Para 2021 se espera que el Perú crezca por encima de 7 y muchos estiman que sería bastante por encima de 7. Y un tema que también es importante poner visible es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para recuperar el nivel de reservas que teníamos antes de esta situación. El Perú llegó a la pandemia con una reserva internacional que fue acumulada en los últimos años y que nos permitió arribar con más de 60.000 millones de dólares de reserva, que ha permitido que en esta etapa el gobierno pueda disponer de fondos para diversos mecanismos de ayuda, tanto a las poblaciones vulnerables como a las empresas, y una serie de estímulos que de alguna forma han permitido que la economía no colapse, ¿no? Cambio. Estas son las previsiones de los expertos a esta altura. Por ejemplo, esta publicación, Latin Focus, prevé que el Perú va a crecer 7.9%, o sea, casi 8% en 2021, y se expandirá más que América Latina.
Por otro lado, la Bolsa de Valores de Lima es la que se viene recuperando más rápido en la región. Esto ha sido publicado hace 3 días, ¿no? Y hoy día se ha publicado en El Comercio un informe de nada menos que el gerente de estudios económicos del banco más grande del Perú, el banco privado más grande, que es el Banco de Crédito. Dice, el BCP, Banco de Crédito del Perú, observa claro rebote de la economía y prevé que puede crecer hasta 15% en el 2021. Y señaló que los indicadores de Perú muestran una clara reactivación económica, pero con una velocidad de recuperación cada vez más gradual. Así, la entidad bancaria proyecta que en un escenario base, el PBI sería entre 6 y 10%, o sea, el crecimiento del PBI en el 2021, y en un escenario optimista, entre 10 y 15%, según dijo su gerente de estudios económicos, Carlos Prieto. Hay claros indicios de rebote en la economía local luego del choque de oferta, pero ahora habrá que enfrentar un choque de demanda en medio de un mercado laboral muy golpeado. Como ven, es cierto que hemos tenido una crisis terrible, ¿no?, que nos ha pegado fuerte, pero también es cierto que ya hay indicios de una capacidad de reacción también bastante fuerte, ¿no? ¿Cambio? Adelante. Algunos detalles del plan económico que se ha implementado en estos últimos meses. El gasto público ha sido 4.6% del PBI en temas de atención a la emergencia, soporte económico a las familias, soporte económico a las empresas, impulso a la inversión y gasto corriente, medidas tributarias que equivalen a 2.3% del PBI, alivio tributario a las familias, alivio tributario a las empresas para darles liquidez, facilidades administrativas y medidas tributarias también. Y otros instrumentos que son el 13% del PBI, esto es lo más grande, exoneraciones del aporte y retiro extraordinario del fondo de pensiones, liberación de recursos de la compensación por tiempo de servicios, programa de garantías para asegurar la cadena de pagos y medidas de apoyo y soporte a la economía. Esto ha sido aplicado en forma gradual y estamos entrando ya a la fase 4, justamente en octubre, ¿no? En octubre está empezándose la fase 4, que es la fase que va a permitir ya un despliegue mayor de las actividades económicas y, por lo tanto, una normalización de oferta y demanda en general. ¿Cambio? Uno de los temas más importantes es el llamado Reactiva Perú, que eso consistió en préstamos del Estado canalizado a través de la banca privada hacia empresas para darles liquidez, ¿no?, con garantía del Estado. Y esta nota indica que el 70% de esos préstamos fueron medianas y pequeñas empresas, que eran las que corrían el mayor riesgo de colapsar en una situación de parálisis económica, ¿no?, de aislamiento social y gente sin consumir. Y aquí están detallados los pasos, digamos, que se tenía que seguir para conseguir esos recursos. ¿Cambio? Veamos ahora en concreto el tema de la energía, que es el tema que nos interesa a todos en particular. Este cuadro tiene una historia bastante larga, estamos hablando de casi 50 años de actividad petrolera en el Perú, que es casi toda mi experiencia. Yo tengo 47 años en el sector. Y están señalados aquí los diferentes gobiernos. El Perú tuvo en algún momento una producción de petróleo que estaba bordeando los 200.000 barriles por día. Y esto inició una caída terrible en estos años, ¿no? Una caída que tuvo algunos breves episodios de recuperación, como en esta época aquí, el año 92, 93. Otra vez empezó a caer, se moderó la caída en estos años, otro intento de recuperación en el año 2014, nuevamente una caída, y en los últimos años estaba empezando nuevamente a recuperarse, y habíamos llegado a una producción de petróleo, después de haber estado en 40.000 barriles por día, que es el peor año, estábamos hablando de 2016, 40.000 barriles por día, cuando estábamos 20 años atrás bordeando los 200.000, ¿no? Esto es realmente terrible. Y en 2 años, del 2016 al 3 años, al 2019, ya estábamos bordeando los 60.000, y este año en particular, cuando llegó la pandemia, ya habíamos superado los 60.000 barriles por día. O sea, estábamos en un franco camino de recuperación, avance, cambio, y inclusive el presidente de Perú Petro, el ingeniero Zeferino Yesquen, había
informado al país que estábamos en condiciones de producir 100.000 barriles por día, simplemente poniendo en producción los yacimientos ya descubiertos. Ni siquiera teníamos que depender de la suerte de encontrar en nuevas exploraciones. Ya había petróleo descubierto, pero que requería condiciones para ser puesto en el mercado, ¿no? Entonces, en ese camino estábamos cuando la pandemia lo que ha hecho es, aquí se ve claramente, estábamos en febrero en 61.000 barriles por día y vino esta situación terrible que provocó una serie de problemas en el campo, especialmente en los campos alejados, por el hecho de que las personas trabajan en campamentos y había que rotar de personal con una situación ya de muchas restricciones para esa rotación. Terminaron paralizando algunos campos y aquí vemos en mayo que la producción se cayó a la mitad, ¿no? De 61.000 llegamos inclusive en junio a menos de 30.000, ¿no? O sea, menos de la mitad de producción de crudo de lo que habíamos alcanzado en febrero, ¿no? Y esto sigue así, sigue bastante disminuido por problemas no solamente de la pandemia, sino hay problemas vinculados por otro tipo de situaciones que indirectamente son la pandemia. En las zonas aisladas, las comunidades sobre todo han estado reclamando al gobierno la atención de sus necesidades sanitarias y como ahí no hay facilidades, no hay postas médicas o no hay hospitales, entonces a manera de llamar la atención y como protesta terminaron tomando algunas instalaciones, caso del lote 95 que está señalado acá, que era un lote muy promisorio en la selva central, fue paralizado por protestas de las comunidades vecinas, el propio oleoducto también paralizado por ese tipo de protestas. No son protestas contra la empresa petrolera, ni contra las actividades petroleras, ni las del oleoducto, son protestas contra el Estado que no ha llegado a esas localidades, ¿no? Entonces, en el fondo esto se refleja en esta situación. Lotes que han estado productivos, que están parados, uno de mayo, otro de marzo, abril, lotes importantes en la selva, ¿no? Y todo lo que se había esforzado, tanto Perupetro como las empresas que operan especialmente en la selva, se ha frustrado momentáneamente, ¿no? Y están paralizadas las operaciones en esa zona. Antes de esta situación había una serie de logros que estaban llevando a esta situación de una producción en ascenso y con la expectativa de cumplir la meta trazada por Perupetro, por el ingeniero Yesken, de llegar a una producción de 100.000 barriles ya con el crudo descubierto en el país, ¿no? Lamentablemente esta situación nos ha puesto en una situación de crisis muy grave. ¿Cambio? ¿Qué medidas se han tomado a raíz de la pandemia? Postergación del pago de regalías y postergación del programa mínimo de trabajo. Evidentemente no se puede exigir a las empresas que cumplan con las líneas sísmicas o con perforaciones o con determinadas obligaciones del contrato cuando la pandemia implica una serie de restricciones que impide este cumplimiento. O cuando la parálisis del oleoducto impide mover el crudo y cosas como esta, ¿no? Entonces hay una serie de temas que se han revisado para permitir que las empresas tengan un respiro hasta que eso se normalice. Y hay también facilidades que van a poder permitir a estas empresas tener estas medidas, pero previa calificación de Perupetro, ¿no? Y sujeto a determinadas condiciones, como el no haber recibido los préstamos estos de reactiva que les dan liquidez, y que mantengan la producción, porque la idea es que si acceden a estos beneficios es para mantener la producción, ¿no? O los pozos activos. ¿Cambio? Y por otro lado, se está revisando también el marco normativo. Hay un trabajo ya listo que está en trámite ya de proyecto terminado hacia su aprobación, que es el reglamento de calificación de empresas petroleras, para quitar las barreras de acceso, de acuerdo obviamente al tipo de exigencia que puede tener una determinada cuenca en relación a otra, o la protectividad que esa cuenca tenga. También una modificación del reglamento de regalías para que estas regalías reflejen con mayor rapidez o con mayor flexibilidad las variaciones de precio, ¿no? Hemos visto que rápidamente precios que estaban por encima de $100 el barril
pueden caer en poco tiempo a precios del orden de $30 o hasta menos. Entonces, las regalías tienen que reaccionar rápidamente a este tipo de variaciones de mercado para poder mantener la operación de las empresas. Hay una propuesta de modernización de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Está pendiente en el Congreso desde hace 2 congresos, pero hoy día hay consenso en la opinión pública de que es mejor que no lo vea este Congreso, que además está prácticamente de salida y con algunos señales de que sus decisiones a veces no son las más lógicas. Entonces es mejor que esto se haga bien, ¿no? Y seguramente el Congreso que sea elegido en abril del próximo año estará en condiciones de hacer un trabajo adecuado de modernizar la ley de hidrocarburos. Esta ley es del año 92. También es importante la definición del rol de Perupetro. Perupetro es la agencia del Estado que se encarga de la promoción, negociación y supervisión de los contratos petroleros. Uno de los temas que está previsto es el cambio de nombre, porque muchísimos se confunden entre Perupetro y Petroperú y esto genera una ensalada a veces difícil de entender. La idea es que se llame Agencia Peruana de Hidrocarburos o algo parecido, y también el que además se le empodere en su rol de promoción. A diferencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, Perupetro no puede generar información técnica que permita atraer inversionistas. Y creemos que sí debería estar autorizado para generar esa información técnica, porque esa es una herramienta básica de la promoción, ¿no? Como otras propuestas de mejora, el programa de Reactiva Perú se enfoque en forma especial para empresas petroleras, incluyendo inversiones, ¿no? Para que esto, en el mundo petrolero, es importante la inversión permanente para sostener y aumentar la producción. Y además se ha propuesto también un precio de refugio para crudos, para atenuar los riesgos de un precio internacional que puedan en algún momento detener las operaciones, ¿no? Y que funcione como un préstamo. Si el petróleo cae, por ejemplo, se mencionó a título de ejemplo que podría ser $40 en la costa, 45 en la selva. Si el petróleo cae a $35 en la costa, por ejemplo, para esos crudos, se le podría prestar el equivalente a $5 por barril, y esa empresa ha tenido deuda con el Estado que va a devolver en el momento en que el crudo se eleve de $40 y pueda devolver ese préstamo, ¿no? Cosas como ese estilo o herramientas de este tipo pueden implementarse para darle oxígeno a las industrias, a la industria petrolera, al upstream, y que pueda seguir generando petróleo. ¿Cambio? Esto demuestra qué ha pasado con el mercado de combustibles líquidos. El mercado de combustibles líquidos venía creciendo fuertemente y para sorpresa de muchos, esto es en un escenario donde ya el gas de camisea tenía una penetración importante en el mercado. El gas de camisea llegó al mercado más importante, a Lima, en el año 2004, y este gráfico empieza en 2012. O sea, estamos hablando de 8 años después de la llegada de camisea al mercado grande de Lima. Y el gas de camisea cubrió todos los mercados: mercado eléctrico, mercado comercial, mercado residencial, mercado automotriz, y etcétera, ¿no? Todos los mercados. Y en un escenario como ese, los combustibles líquidos tradicionales han crecido fuertemente. El producto que más se vende en el Perú es diésel. El diésel tiene 44% de participación, es este color mostaza. El segundo producto es el GLP, que es este celeste. El tercer producto es la suma de todas las gasolinas y el cuarto producto es el turbo de aviación. Entonces, la suma de todos los productos ha estado creciendo 4% anual, y en este año, en lo que va del año, hay una caída de 29%. Pero si vamos ya al detalle de mes por mes, en el mes de abril, que fue el más crítico, la caída fue promedio de 65%, ¿no? Caídas muy, muy fuertes. Y especialmente, digamos, el que menos cayó es el GLP, porque la gente estaba en su casa comiendo postres, ¿no? Consumiendo GLP. Pero el resto de combustibles cayó fuertemente. Uno de los productos casi desapareció, que es el turbo de aviación. El turbo de aviación tuvo en esa época una caída de 80%, ¿no? Solamente vendía 1 de cada 5 barriles que vendía antes de la pandemia. Esta situación fue tremendamente fuerte, pero rápidamente se está recuperando, ¿no? Y ya en los últimos meses, julio y agosto, que todavía no hay estadísticas publicadas en agosto y septiembre,
pero la demanda está cada vez más cerca de su promedio normal. ¿Cambio? En el caso del diésel, el crecimiento anterior ha sido 3% anual, su caída fue 28% acumulado al mes de agosto. En los últimos tiempos, digamos, 117,000 barriles por día de venta de diésel y 67% cayó en abril. En las gasolinas, curiosamente, es el producto que más creció en el Perú en los últimos años. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque la gasolina es el producto que más competencia tuvo del gas natural de camisea. Porque en las estaciones de servicio se ha vendido desde hace los últimos años GLP, que básicamente viene de camisea, GLP automotriz, y GNV automotriz, gas natural vehicular. Entonces, a pesar de esa competencia, las gasolinas en Perú han liderado el crecimiento con 7% anual, más del doble de lo que ha crecido el diésel, ¿no? Y en este año han tenido una caída acumulada de 31%, y en el periodo más crítico de la pandemia, 72% de caída, ¿no? Esto porque estaba restringido todos los movimientos en la calle, digamos, solamente se movían los vehículos oficiales de emergencia o de compras familiares de emergencia en boticas o alimentos. El GLP creció en el pasado a un ritmo de 10% anual, cuando el gas natural empezó a tener una penetración fuerte en la distribución domiciliaria, especialmente en los centros urbanos grandes, tanto en Lima como en Ica. Bajó su ritmo de crecimiento a 5% anual, que siguió siendo importante. Cayó menos que los demás, 18% es el promedio, y 44% de caída en el mes crítico de abril. Pero también viene recuperándose rápidamente, ¿no? En el diésel no hay perspectivas de un crecimiento muy grande, excepto que el no energético del sur, que es una reserva fría y que solamente entra en situación de emergencia y que fue construido para cumplir esa función de despacho de emergencia hasta que el gasoducto llegue y pueda usar gas y se convierta en un despacho permanente. Todo indica que en algún momento, en los próximos años, estas centrales de reserva fría van a tener que entrar en el despacho. Cuando eso suceda, la demanda de diésel sí va a pegar un salto importante, ¿no? Porque son centrales muy grandes y el consumo de diésel en esas centrales va a hacer que las estadísticas lo reflejen fuertemente. Gustavo, solamente, sí. Gustavo, perdón, para decirte que ya has consumido 40 minutos para que más o menos vayas viendo tu tiempo, porque yo sé que tienes una buena y excelente presentación y muchos de nuestros usuarios, tal vez nos podemos ir 1 hora y 10 minutos, yo no tengo ningún problema. Voy a volar. Si nos permite, con todo gusto, sigue adelante, pero dejaremos también para algunas preguntas, ya han surgido varias, ¿sí? Correcto. En gasolinas, el anuncio más importante es que vamos a dejar de ser el récord mundial de número de gasolinas. El Perú tiene 9 gasolinas en el mercado, entre gasolinas y gasoles. Y hay una propuesta formal del Ministerio de Ambiente para ir a 2 gasolinas, ¿no? O serían 4, 2 gasolinas y 2 gasoles. En el GLP, cambios importantes por una reestructuración de Oceanermin, especialmente la normativa de seguridad, que está también mejorándose. ¿Cambio? Cambio. La producción fiscalizada de gas natural, que era bastante estable, mostró una caída de 18% en este año, con un pico hasta acá, de 37% en abril. Aquí coincidió dos temas que redujeron la producción de gas natural. Primero, que la demanda en el Perú de gas es cíclica. Todos los años, en la época de la estación donde hay mucha agua, las centrales hidroeléctricas tienen, digamos, la prioridad en el despacho, no se necesita tanta generación térmica como en este caso. Esta es la generación hidroeléctrica y esta es la generación térmica. Este periodo entonces es normal que suceda entre marzo, abril, mayo. Y marzo, abril, mayo, junio, coincidió con la pandemia, con lo cual esas dos situaciones, la época de abundancia de agua en las centrales eléctricas y la reducción, sobre todo la demanda industrial que se paró en seco, hizo caer fuertemente la demanda interna de gas natural, ¿no? ¿Cambio?
Hay una problemática también especial relativa a la distribución de gas natural en el país. El gas natural hoy día está disponible en el Perú. En primer lugar llegó a Lima, en segundo lugar llegó a Ica, y en ambos casos con ductos. Entonces aquí hay una distribución por ducto de gas en Lima y en Ica. Y se ha ofrecido al país concesiones que se llamaron masificación, tanto en el sur como en el norte, pero no hay ductos en estas regiones, sino es por camión. Y siempre nosotros dijimos, cuando nos preguntaron opinión, que esto era imposible hacer, no se puede hacer masificación con camiones. Y la demostración es lo que ha pasado. Finalmente, es la empresa que tenía esta concesión, Naturgy, ha abandonado su concesión porque dice que es imposible poder tener una posición competitiva frente a otras alternativas con el costo de lo que significa tener con camiones el gas natural en esa zona, ¿no? Y Coavi también está pidiendo urgentemente algún apoyo. ¿Qué avance han tenido? Bueno, acá hay 2 concesiones que recién se han firmado el año pasado y están todavía en condición no operativa y preparando sus planes de desarrollo para el próximo año. Coavi, que es la que tiene la concesión de estas áreas en el norte, tiene 12% de penetración. Cálida, 38% de penetración en un mercado muy amplio. Ya va a tener, con seguridad ya tiene en este momento 1 millón, porque en julio tenía 995,000 usuarios. O sea, a esta altura ya debe haber alcanzado el 1.000.000 de usuarios. Contugás en el sur, 31% de penetración. Y Naturgy en el sur-oeste, 3%, con las dificultades que comenté, que finalmente lo llevaron a dejar o retirarse de la concesión. Este es el proyecto 7 regiones, que ha sido postergado muchas veces y que nuevamente ha sido postergado hace poco. ¿Cambio? El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado algunos proyectos importantes para la reactivación del sector de hidrocarburos. El primero, el proyecto del ahora llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas, ex Gasoducto del Sur, un proyecto de masificación en 7 regiones, el proyecto especial en Desaguadero, el programa de gas natural residencial, que es el Bonogas residencial, el programa de gas natural vehicular, Bonogas vehicular, y un proyecto piloto de gas natural en zonas altoandinas. En adición a esto, que eso se va, digamos, enfocado a reactivar las operaciones en hidrocarburos, está la modernización de la refinería Talara, que es un proyecto bastante avanzado, ya tiene 90% de avance global, ¿no? Y es parte también de lo que significa la reactivación del sector. ¿Cambio? El Sistema Integrado de Transporte del Sur. Hace un par de semanas el Ministerio oficialmente informó que ya se había aprobado el 4º informe que había presentado la consultora inglesa, Mott MacDonald, que estuvo en los últimos meses estudiando ese proyecto. Y el resultado de esto es que, en primer lugar, se ha calificado que esta es una inversión absolutamente viable, ¿no? Que se va a licitar mediante una asociación pública-privada. La inversión estimada es del orden de 4.500 millones de dólares, que es también más o menos la misma inversión que se había identificado en el proyecto frustrado. Lo que pasa es que mucha gente nunca entendió la diferencia entre inversión y costo total del servicio durante la vida útil de la concesión. Los 7.200 millones era costo total del servicio. Y para que se entienda la diferencia, diré que es lo mismo que se puede comparar entre comprar un carro, cuánto cuesta comprar un carro, y cuánto cuesta comprar el carro y usarlo durante 30 años, incluyendo el sueldo del chofer, los neumáticos, los combustibles, los aceites, la bajada de motor y todo el mantenimiento y los impuestos que hay que pagar, etcétera, etcétera. Todo esto. Esa es la diferencia entre costo de servicio e inversión. Entonces, el costo total del servicio del frustrado proyecto fue de 7.200 millones, pero la inversión en ambos casos es semejante. Una cosa también importante que sale de este anuncio oficial es que se ha identificado que este proyecto es socialmente muy positivo, su rentabilidad social, por estas razones. Evita pérdidas por falla del sistema de transporte de gas y líquidos actual, porque este proyecto tiene un anillo de seguridad en el sistema actual, y eso permite ahorrar entre 1.670 y 2.430 millones de dólares al año. Y por otro lado, ahorrar en el uso de diésel en el nodo energético del sur del orden de
$2.800 millones al año. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente en un año de operación del nuevo ducto, del nuevo gasoducto del sur, se paga la inversión, en menos de un año, ¿no? Y por otro lado también, al ser calificado de viable, entonces quiere decir que hay reservas y hay demanda, ¿no? Y sobre todo el tema de reservas. Hace poco una persona muy conocida en estos medios ha dicho que no hay suficientes reservas probadas. Es verdad, pero al mismo esa afirmación demuestra que no conoce los términos del sector. ¿Qué cosa es una reserva probada? La reserva probada es aquella que tiene dos condiciones. Existe el recurso físicamente, y de eso no hay duda. Yo he estado parado encima del pozo productor del lote 58 y ahí hay gas descubierto, pero cuando se cayó el proyecto de Gasoducto al Sur, automáticamente el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Hidrocarburos, reclasificó esa reserva descubierta, la sacó, la borró de la reserva probada y la puso como recurso contingente. Porque un gas descubierto, pero que no tiene ducto, no es una reserva probada desde el punto de vista técnico. Entonces, basta que nuevamente se confirme que este gasoducto va a ir, y una vez que los temas estén claros, las reservas probadas van a subir, ¿no? Así de sencillo es el tema. Y además, en un país donde no hay manera de usar gas, porque el ducto actual está al máximo de capacidad, ¿no? Y el sur no tiene cómo cubrir su demanda porque no hay ducto al sur, entonces, ¿quién se va a animar a buscar más gas? En los últimos años nadie ha buscado gas y hay una prospectividad muy importante del sur que está esperando que se busque gas para confirmar lo que allí hay, ¿no? Entonces, ese es un tema que seguramente rápido va a demostrar el potencial de esa área. Bueno, seguimos adelante. Se dice que entre el 2025 y 2026, ese ha sido el anuncio oficial, el proyecto ya esté operando. ¿Cambio? El sector eléctrico. ¿Qué ha pasado con el sector eléctrico? Antes de la cuarentena estaba en 6.700 megavatios hora. En la pandemia se redujo fuertemente a 4.700, 31% de caída, ¿no? Esto es toda esta paralización, especialmente en los sectores comerciales e industriales. Poco a poco se ha ido recuperando y las últimas medidas ya están en 6.000 y especialmente ahora en octubre, donde se está iniciando la fase 4 de la recuperación económica, esto seguramente va a alcanzar un nivel muy cercano al anterior, ¿no? Se estima que en el futuro esto va a seguir creciendo al ritmo anterior, ¿no? Del orden de 3.8%, y lo que sí está enfrentando un problema de la ruptura de la cadena de pagos en los eslabones previos a la generación, ¿no? ¿Cambio? Este gráfico muestra la producción de energía eléctrica por fuente, ¿no? Hay energía solar, eólica y bagazo, que son relativamente pequeños, biogás también. Tenemos una generación hidroeléctrica de pasada, una generación hidroeléctrica de acumulación, de regulación. Por lo tanto, el sector eléctrico tiene un fuerte componente hídrico y un fuerte componente también de gas cuando el ciclo hídrico baja, como es esta época, ¿no? Y en otra época también, el año pasado, pasó lo mismo. El Perú tiene una de las matrices de generación más limpias del mundo. Prácticamente la mitad de la generación es con agua y la otra mitad es con gas, que son los dos recursos más limpios que, digamos, tienen una generación continua, porque las otras fuentes, la solar, la eólica, son, inclusive el bagazo, ¿no? Son cíclicos, depende de los ciclos de la naturaleza. En cambio, estos son recursos seguros, ¿no? ¿Cambio? Este tema lo voy a saltar rápido. Hay un problema, sí, de riesgo de impagos porque hubo una serie de medidas que están detalladas acá para proteger a la población vulnerable, digamos, de permitirle postergar los pagos de las facturas eléctricas, y esto ha significado pues un problema para las empresas de distribución, la de transmisión y finalmente la de generación, ¿no? Y últimamente se ha creado un bono de electricidad para apoyar a los usuarios, digamos, pequeños, con un monto de 160 soles por usuario, que le va a permitir pagar su factura eléctrica y así de alguna manera dotar de recursos a toda la cadena comercial, ¿no? ¿Cambio? ¿Qué noticias relevantes hay en general en el sector? Conflictos socioambientales latentes, ¿no? Tramitología prácticamente imposible de abordar, eso
explica por qué Geopark se fue del lote 64 después de largos años en trámites por licencia, consulta previa y otras cosas de ese tipo. El tema de la adjudicación del SITGAS, primero se mencionó que se postergaba para el 2024, después ya se rectificó que iba a ser entre 2021 y 2022 que se otorgue la licitación y estaría operando pocos años después. Lamentable la noticia de la salida de Naturgy, y eso ha sido muy reciente, que el proyecto de llamado, a mi juicio, mal llamado masificación de gas en 7 regiones, se posterga nuevamente. Ahí, insisto, la verdadera masificación se hace con ductos, ¿no? Y el día que tengamos ductos que recorran el país, ahí habrá verdaderamente una masificación relevante. Cambio. Esto es una medida de cómo contribuimos todos los sectores a formar el Producto Bruto Interno. El sector servicios es prácticamente la mitad de la generación de la actividad económica en el país. Minería y hidrocarburos 13%, pero dentro de este sector, la parte de hidrocarburos solamente 2%, ¿no? Es una pena porque el Perú tiene un potencial importante que no está siendo aprovechado y esto lo refleja, ¿no? ¿Por qué somos el 2%? Porque ya les expliqué todo lo anterior. Tenemos un montón de petróleo, inclusive descubierto, tenemos gas descubierto que no se está usando. ¿Cambio? Veamos el escenario político. Adelante. El pasado preocupante, una figura muy debilitada del rol presidencial. Esto es realmente triste. Tenemos la foto de los 5 últimos presidentes. Los 5 últimos presidentes del Perú o están condenados, están presos, o están imputados, o prófugos de la justicia. En esa situación, ¿no? Realmente muy triste. La renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski ante una decisión ya del Congreso de vacarlo. Hace pocos días hubo un intento de vacancia también contra el presidente actual, el presidente Martín Vizcarra. Al final el Congreso no aprobó la vacancia, pero la situación todavía está bastante movida, al extremo que hoy día se ha decretado la prisión preventiva de la que fue su secretaria y la que fue su asistente administrativo, ¿no? Adelante. También hay un pasado preocupante por el cuestionamiento de uno de los poderes del Estado centrales, que es el Congreso. Lamentablemente el Congreso se ha ganado la antipatía de la opinión pública, ¿no? Y como ven aquí, y estos son dos periodos diferentes, pidiendo que se vayan todos, ¿no? O pidiendo el cierre del Congreso en otra etapa. Esto está cada vez más generalizado. Hoy día también hay una opinión pública bastante crítica de las cosas que está haciendo el Congreso, y creo que en parte se debe a que en los últimos años ha habido un gobierno, diferentes gobiernos que no han tenido mayoría en el Congreso, entonces resulta un poder ejecutivo que va en una dirección y el Congreso que va en la dirección de oposición, y esto termina generando muchos problemas, ¿no? Cambio. La novedad es que tenemos ya un proceso electoral a la vista. El 11 de abril del próximo año habrán elecciones generales para renovar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? La condición es que en esa convocatoria no se podrán presentar los actuales congresistas ni los que estuvieron en el Congreso disuelto anterior. Y el presidente Vizcarra también ha jurado en todos los términos que él no se va a presentar, ¿no? Hay plazo hasta el lunes 12 para presentar las alianzas electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Cambio. Otro tema también es la rotación excesiva de autoridades. El presidente Vizcarra, que tiene a la justa 2 años en el poder, ha cambiado 35 ministros. Y en el Ministerio de Energía y Minas, que es el foco del interés nuestro, de octubre del año pasado a este octubre que recién estamos empezando, ha tenido 5 ministros. 5 ministros. Eso da un promedio de 72 días en el cargo, ¿no? Y eso explica el por qué es tan difícil, digamos, la gestión pública en este tipo de condiciones, ¿no? Una serie de comentarios que ya simplemente los paso por alto. Cambio. El futuro incierto. Hay todavía encuestas que no reflejan probablemente la mayoría de la población, porque
hay un nivel de incertidumbre muy alto, ¿no? Y hay un cronograma establecido sobre los siguientes pasos hasta el 11 de abril. ¿Cambio? Conclusiones. El Perú está atravesando la peor crisis de su historia con un gran costo social y económico. Sin embargo, hay razones para ser optimista y esperar que podrá muy pronto y muy rápido recuperar el dinamismo que ha demostrado en los últimos 20 años. La gran lección de esta dura etapa es que no se puede asegurar la sostenibilidad en el crecimiento económico y social si no se cuenta con infraestructura y recursos que cubran los servicios básicos para la población, siendo la seguridad y la educación prioritarios. El tema de la educación, por ejemplo, va a permitir una mejor educación, que los ciudadanos elijan mejor a sus autoridades, ¿no? El potencial megadiverso del Perú en diversos recursos naturales y la reconocida habilidad de sus emprendedores serán los pilares para una sana recuperación, siempre y cuando se aprovechen las lecciones aprendidas para hacer las cosas mejor en el futuro. Señores, muchas gracias. Quedo a disposición. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, una brillante, larga exposición. Manejas el tema absolutamente de pe a pa, diríamos, y pues el multicliente de Perú que tenemos se mantiene muy actualizado y muy vigente, ¿no? Entrando rápidamente, vamos a extender unos 5 minutos después de la hora que siempre damos, para hacerte 2 preguntas. Primero, una cortita. Alguien pregunta, ¿qué es el sobrecanon? Sí, el canon se aprobó como una contribución a las zonas productoras. Sin embargo, ha habido zonas cercanas que tienen por alguna razón afinidad con las zonas productoras, o porque el ducto pasa por allí, o porque, por ejemplo, la región Camisea está en una cuenca que tiene el nombre de otra región. Y entonces, por esa razón, esa otra región siempre reclamó el canon, ¿no? Y el Congreso finalmente aprobó también el sobrecanon por ese tema, ¿no? Y esa es una contribución adicional. Ajá. Ok. La otra pregunta viene asociada un poco al gas natural. Dice, ¿dónde y a qué destinos se ha exportado el gas natural de Perú, el GNL de Pampa Melchorita? ¿Y qué regalías ha recibido Perú por esto? ¿Y a qué precios se ha estado vendiendo este GNL? ¿Y cuánto se ha ido despachando, ¿no? En realidad es la pregunta central. ¿Qué ha pasado con el GNL en la pandemia en relación a precios? Sí, ese es un tema bien interesante porque es también importante conocer el contexto del momento en que se hacen las cosas. Cuando se hizo Camisea, no había demanda de gas en el Perú, fue muy difícil conseguir demanda, inclusive cuando llegó a Lima, yo en ese momento estaba en la dirección general y participé en muchas reuniones con los industriales para convencerlos de usar el gas. El Perú durante muchos años estaba viviendo de importaciones de petróleo y derivados, teniendo recursos inmensos de gas, ¿no? Entonces, costó trabajo y la demanda de gas empezó muy baja, con un tubo semivacío, y que poco a poco se fue llenando. Mientras tanto, los recursos de la selva eran inmensos, y en esa condición nadie iba a buscar ni iba a gastar un dólar en hacer más inversiones de exploración en el Perú, porque no había posibilidad de usar el gas. Entonces, en esa época se diseñó un proyecto para una planta de exportación y que sea exclusiva para exportación, que permita tener un contrato, además en un lote que fue el 56, destinado a la exportación, para que se incentive la exploración y la búsqueda de más gas en el país y se genere más recursos para el Estado como regalías. En ese momento los precios del gas eran muy altos en el mercado internacional, estaban 6, 7, 8 y llegaron a estar $9 el millón de BTU. Tú recordarás, Álvaro, hemos visto ese nivel de precios. Entonces, en ese contexto se hizo la planta. Obviamente todo toma su tiempo, es bastante complicado hacer un proyecto desde cero, y cuando la planta estuvo listo, justo coincidió con un cambio tecnológico importante. En el mundo se descubrió la tecnología Shell, que puso en el mercado el Shale Gas, que era una novedad, con un gas abundante, especialmente en Estados Unidos, que tiró abajo el precio. Y el petróleo, el gas que estaba por encima de $8 el millón de BTU, bajó primero a 3, 4 y se quedó por ahí, como en $3 por millón de BTU. Entonces bajó muchísimo el precio.
y por lo tanto bajaron también las regalías, pero siguieron siendo positivas, porque tener 40 centavos o 30 centavos o 20 o 5 centavos regalías es mejor que tener cero, ¿no? Y hoy día, para que se entienda mejor el tema, tenemos un mercado que en condiciones normales, antes de la pandemia, la mayor parte del gas producido en el Perú se quedaba en el Perú. Y el 45%, o con tendencia a bajar cada vez, era el gas de exportación. Y a pesar de eso, estando los sistemas de transporte operando al máximo, hay 300 millones de gas sobrante que se reinyecta, porque no hay mercado, no hay capacidad en ductos para transportar. Entonces, se extrae gas, se recuperan los líquidos y se reinyecta gas que sobra y que no se puede usar. Recién, cuando tengamos el gasoducto al sur, se va a poder usar a plenitud el gas ya descubierto y con seguridad que van a venir empresas también a buscar más gas, porque ahí habría mecanismo para transportar el gas, ¿no? Y eso le dará regalías al Estado, cano para la región productora, etcétera. Así es, Gustavo, la industria del gas siempre nos ha tomado grandes sorpresas. Yo te lanzo una última pregunta mía porque ya estamos con un minuto sobre la hora. ¿Tú ves que el Perú va a tener y va a mantener eso que a todos los latinoamericanos nos ha asombrado de los últimos 20 años del Perú, un crecimiento económico sostenible en base a inversión privada, en base a estabilidad de las reglas del juego y no vaivenes fuertes de procesos de cambio de reglas de juego, como en Argentina, como en Bolivia, como en Venezuela, que definitivamente nos han mostrado que no es el camino correcto a seguir para dar bienestar a los ciudadanos. Te pregunto, ¿la pandemia va a hacer que el modelo económico exitoso peruano, donde la gente se busca el diario vivir sin pedirle como los argentinos todo al papá Estado, va a continuar o la pandemia va a ser un punto de inflexión para poder cambiar el modelo? En los años 90, el Perú sufrió quizá uno de los shocks económicos más duros del mundo. Tanto así que el ministro de Economía que en ese momento anunció el shock, terminó llorando, y llorando públicamente en la televisión. Y eso nos hizo reconocer a todos los peruanos lo que había significado un mundo artificial de subsidios. Para señalarles un solo ejemplo, yo en ese momento estaba trabajando en Petroperú. Nosotros producíamos urea, y el gobierno de esa época, antes de los 90, fijó un precio para la urea tan ridículamente bajo que ni siquiera compensábamos el costo de la bolsa que teníamos que comprar para embolsar la urea. Así de absurdo. Y la urea que producíamos no se quedaba en el país, salía de contrabando fuera del Perú, porque allí había un precio real. Entonces, esa clase de barbaridades se generan cuando hay subsidios irracionales. El Perú aprendió la lección, y ya tenemos casi 30 años de un régimen económico de mercado libre, de precios de competencia, de precios reales en el mercado. Creo que ya nuestra juventud, nuestras fuerzas vivas, la fuerza de mercado ya aprendieron a manejar bien los términos económicos reales y los términos competitivos. Es mejor una economía sana, sin distorsiones de precios absurdos. Ok, bueno, Gustavo, te agradecemos un montón en este viernes, fin de semana. Ya en Bolivia hay una normalidad, puedes circular hasta las 12 de la noche, ya la gente sale a las calles, ya hay restaurantes, ya hay nueva vida. Espero todo el planeta puede estar así porque a mí realmente me renueva el estar afuera y no encerrado en tu casa. Entonces, ya espero estar pronto en el Perú. Le agradezco muchísimo a todo el equipo de Gas Energy, a Lisette, a María, a Jaime, a Andrea y a Alex Seminario, que nos han ayudado con la presentación de todas estas presentaciones que hemos hecho de todos los países. Y pues ya volveremos de acá algunos meses con tal vez un cuarto Gela Talks o alguna otra iniciativa que tenemos en la consultora. Un millón de gracias, Gustavo, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Buenas noches, y permíteme, para terminar mi presentación, hacer un homenaje especial a una persona que nos ha dejado hace pocos días, que es la doctora Rosa María Ortiz. Ella fue ministra de Energía y Minas, fue presidente de Perupetro, miembro del directorio de Petroperú, miembro del comité técnico también que estudió tanto el nodo energético del sur como las primeras fases del
proyecto del gasoducto, y una persona que se dedicó con mucho esfuerzo, con mucho profesionalismo y mucha rectitud a manejar los proyectos importantes para el Perú. Mi homenaje a su memoria y mi reconocimiento a sus virtudes. Gracias. Que en paz descanse. Yo también la he conocido personalmente, Gustavo. Un gusto saludarlos y gracias y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Gustavo. Muy Gracias, bueno. Gustavo. Estupenda presentación. Muchas gracias, muy excelente presentación. Gracias.